Hola, me llamo Giuseppe Falla, soy fotógrafo, artista, comunicador y siempre he sentido que no encajo. Perdón que llegues a este punto tan directamente y tan rápido, pero es la verdad. Por gran parte de mi vida, o por lo menos la primera mitad, siempre he sentido que no encajaba. No sé si algunas veces ustedes se han sentido que no encajan en un salón de clases, en su grupo social de amigos o amigas, en la familia o en general. A mí me pasó desde muy joven. De hecho, siempre buscaba una validez externa porque no era suficiente con la mía misma. Más allá de la profesión y los gustos personales, soy gay. Y ser gay en una sociedad machista y conservadora puede ser muy duro, tal vez. Hablando de todo el tema del valor, el tema de aceptarme como era muy difícil. Buscaba ser una figura perfecta de hombre heterosexual dentro de esta sociedad de machismo normalizado. Me costaba encajar hasta que llegó el teatro. Cuando llegó el teatro yo estaba muy pequeño. Mi mamá me llevaba a ver obras infantiles y familiares los fines de semana y esto para mí era un oasis dentro del día a día y la realidad. Me dejé llevar por este mundo maravilloso del espectáculo, de los maquillajes, de los vestuarios, de las luces, del drama. Añoraba estar en esos escenarios, dándome el permiso de jugar a otros perfiles, a otros personajes, ver el mundo de distinta manera. Me sentía entendido. No sé si realmente ustedes han tenido esa sensación o intuición totalmente orgánica o natural en algún momento en el que no necesitan ninguna validez externa más que la suya propia. Y eso me pasó cuando encontré el teatro. Sentí que era un juego que me había pertenecido desde muy pequeño. De hecho, soy el único artista de mi familia, por lo menos hasta ahora. Y eso para mí fue súper raro, porque me llevó a tener esta idea de que tal vez no podía vivir del arte, o que no estaba en mi futuro próximo en general. Me decidí por estudiar comunicaciones en la universidad. Ingresé, llevé un par de ciclos y un par de ciclos después me echaron. Y fue un golpe bastante duro y bastante bajo. Tenía unos 18, 19 años aprox. Lo tomé como una oportunidad y decidí decirle a mis papás que por 6 meses enteros quería dedicarme a llevar cursos de lo que siempre quise hacer. Estaba el clown, estaba la actuación, estaba el canto, estaba el baile y estaba la fotografía. Les prometí que después de estos 6 meses iba a retomar la carrera en otro espacio. Y todo cambió para mí. De hecho, me sumergí en arte totalmente. Ya no era esta sensación de intuición orgánica que yo sentía cuando iba al teatro y me sentía totalmente como cuajado en un lugar, solamente por una función. Eran 6 meses empapado en arte y eso era increíble. Increíble. Era como jugar de niño otra vez. Luego de un tiempo, empecé a trabajar en el teatro. Y era como trabajar en Disney. Empecé como anfitrión, recibiendo los boletos de la gente que ingresaba, ubicándolas en sus asientos, y poco después empecé a trabajar tras bambalinas como asistente de producción. Cuando entré a este espacio me di cuenta que la magia que veía del otro lado era creada por seres humanos y variaba mucho de la energía de día a día, tenía que ver mucho con la vulnerabilidad, la honestidad, la sinceridad, lo orgánico, lo natural, y me di cuenta que el teatro no podía ser hecho por robots, para nada. Poco después, cuando ya sabía todo el orden que sucedía detrás de escena, llevé mi cámara como jugando y empecé a tomar algunas foticos hasta que al día siguiente se las compartí al elenco y una actriz muy querida para mí, Sofía Rocha, me llamó al camerino. Ella me preguntó si sabía de Simon Anand, que es un fotógrafo inglés que se dedicó por buen tiempo a hacer un registro fotográfico en el West End de Londres, que es como el Broadway de allá.
Apenas llegué a mi casa después de la función, me sumergí en Google y me puse a buscar todas sus imágenes. Sentí que había encontrado lo que quería hacer por buena parte de mi vida. De hecho, por más que la fotografía y el teatro sean arte, pensé que se manejaban de manera súper independiente y que tal vez nunca podían como coincidir en algún punto. Al día siguiente volví al camerino y le dije a Sofía que había encontrado probablemente algo de lo que quería dedicarme por buen tiempo en mi vida. Y me dijo, ¿por qué no le escribes? Y le dije, me muero de nervios. Al día siguiente me tuve toda la mañana escribiendo tipo un mail totalmente perfecto, pero al final lo borré todo y dije, no, le voy a mandar mis fotos y quiero ser totalmente sincero y honesto y decirle, esto he encontrado y muchas gracias. 3 días después, Simon me escribió y me respondió en 3 líneas. Me deseó mucha suerte en mis proyectos, le encantaron mis fotos y me agradeció por el mensaje que le había dado. Eso para cualquier persona probablemente hubiese sido un ok, qué chévere. Pero para mí fue sentir esta validez que probablemente por buen tiempo estuve buscando y que alguien más viese un valor en mí que probablemente hasta ese momento yo tampoco veía. Luego de esto, a mis 21 años, decidí invertir mis ahorros e irme a estudiar a Nueva York. Me empapé en un viaje de fotografía y teatro. Me sumergí en arte, pero también me sumergí en mí. Coincidió con el fin de una relación, mi primera relación, que de hecho fue como un luto. Creo que el luto no necesita necesariamente un muerto. Un luto es un proceso el que llevamos día a día y es parte de nuestra vida. Aparte de todo esto, en estos 6 meses en los que sentí que tal vez estaba viviendo este proceso totalmente solo y sumergido totalmente en mí, me decidí por volver a Lima. Luego de haber estudiado la fotografía documental, fotografía de retrato, dije, quiero reconectarme con eso. Me acordé de toda la anécdota con Sofía y volví. Volví decidido a hacer un proyecto de fotografía documental, rescatando los momentos que sucedían detrás, para poder visibilizar también el trabajo del actor y la actriz. Fue mágico para mí porque además en mi mirada me di cuenta que había una especie de inocencia de alguien añorando ese momento. Era un momento dentro de un momento. Era una mirada que estaba espiando, pero totalmente llena de respeto, llena de amor y llena de ilusión. Estos camerinos pasaron a ser mi área feliz. De los camerinos pasé a los estudios fotográficos, porque los mismos actores y actrices me empezaron a preguntar si hacía sesiones de books o retratos. Y yo, sin tanta experiencia, dije que sí. Los estudios fotográficos fueron mi segundo escenario, de hecho, y empecé a entrenarme como director de alguna manera sin darme cuenta. Y me di cuenta que tenía una conexión con vulnerabilizar a la persona. Olvidar al actor y a la actriz y al personaje que está detrás y enfocarme al humano que estaba ahí. Me di cuenta que no necesitaba de grandes maquillajes, ni de grandes vestuarios, ni de grandes producciones para poder sentir que lo que estaba del otro lado era sincero y honesto. También empecé a hacer mis propios proyectos, mi propia serie de retratos, que fue Fluorescentes, una serie en la que buscaba, de cierta manera, volver transparente el alma humana. Cuando termina esto, me doy cuenta que empecé a adoptar un rumbo de mi vida en el que este superpoder de poder mostrar a la gente en su diferencial era bastante auténtico y suficiente. Las personas no necesitaban encajar como yo buscaba encajar en buena parte de mi vida. Poco después empecé a adoptar un ritmo en el que me sentía muy cómodo y yo cuando me siento muy cómodo busco automáticamente, y no sé por qué hasta ahora, moverme. No me gusta sentirme cómodo en un lugar, en lo que estoy haciendo. Cuando automáticamente lo reconozco, hago algo distinto para poder hacer, valga la redundancia, algo distinto. Y siento que ese cambio me va a llevar a algo mucho mejor o me va a hacer crecer como persona. Es un hobby, algo que
me encanta hacer. Pero bueno, sentí que me estaba volviendo muy cómodo en mi ciudad, en Lima, y empecé a invertir en mis propios viajes. Empecé a invertir en mi carrera afuera, en desarrollarme afuera. Empecé a hacer lo mismo que hacía acá, afuera. Empezaba a mandar mails a los teatros hasta que alguien me responda. Y de hecho, algo que aprendí bastante del clown es regocijarme en el fracaso. Habían muchos mails que nunca fueron respondidos. Habían muchos mails que directamente decían que no, porque obviamente no me conocían. Pero para mí eso era una oportunidad más. Luego de adoptar este ritmo activo e intenso de trabajo, me di cuenta que me había dejado de ver a mí por ver a otras personas. Y todo bien con eso hasta cierto punto. Y llegó la cuarentena. En la cuarentena yo ya no podía escapar. Lima era mi lugar de ancla. Y de hecho el arte, la fotografía o la creatividad en general fue mi ancla hacia la realidad, hacia volver a ser yo mismo, hacia tomar el timón de mi propia vida. Dije, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer por estos meses en los que no había posibilidades de trabajo, de moverse, de seguir haciendo fotografías, hasta que encontré un método que fueron las sesiones por FaceTime. Decidí sumergirme en este mundo de la videollamada con bastante resistencia de verdad, pero veía que otros fotógrafos y fotógrafas lo estaban haciendo. Y fue particularmente hermoso porque me di cuenta que era la esencia de fotografía que yo estaba buscando hace buen tiempo. De hecho, la imagen, por más no tan bonita que sea, porque la resolución no es la misma que una cámara digital, seguía teniendo valor. Y es lo mismo que sucede con las personas. Me di cuenta también que estaba soltando el control. De hecho, cuando haces una fotografía por videollamada, no tienes los parámetros controlados como son el ISO, la velocidad, el diafragma, ni siquiera el ángulo. Estás a merced y a servicio de otra persona. Y es lo que yo estaba haciendo en mis fotografías, de manera tan honesta y ingenua tal vez. Esto me ayudó muchísimo a verme a mí mismo y a darme cuenta que no necesitaba buscar más afuera que acá adentro. Era suficiente conmigo mismo, con mi versión de mí mismo, con mi percepción de mí mismo, con mi validez propia. Y fue hermoso. No sé si soy un fotógrafo meramente, no sé si es profesional la palabra, pero mi motivación nunca fue ni mi trabajo, ni lo económico. Mi motivación siempre fue hacer que la gente se pueda ver de manera hermosa o la mejor versión de sí mismas bajo una mirada distinta. Y esa mirada era la mía. Empecé a dejar un poquito la fotografía de lado y a tomar tiempo conmigo mismo. Retomé el baile, retomé el canto. Empecé a regocijarme también en un mundo totalmente natural. Hice una huerta con un amigo en mi casa. Empecé a ver valor en otras cosas que no eran solamente mi trabajo. Y me di cuenta que no había mayor cosa valiosa que lo que mi intuición y mi cuerpo y mi esencia me estaban pidiendo en ese momento. Fui fiel a mí mismo y me hice caso. De hecho, lo más hermoso y lo más juguetón creo que es esto de empezar a empatizar a otras personas, lo apliqué desde mí mismo. Empecé a empatizar conmigo mismo para poder empatizar con alguien más. Y creo que era la manera más coherente de poder vivir una vida en plenitud en general. Yo no quiero ser fotógrafo, quiero ser un artista. Y desde ahí crear, desde mi honestidad, desde mi crudeza y desde mí mismo en general. Soy Giuseppe Falla, soy fotógrafo, soy artista, soy comunicador y me gusta saber que no encajo. Gracias.